Ok, iniciamos con la clase del día de hoy. Mm, Buenas noches con todos los presentes. Voy a compartir ahora mi pantalla. Buenas noches, buenas noches. Ok. Se puede ver la pantalla, ¿no? Sí, ingeniero, se ve bien. Ok, vamos a ver los métodos de minado. Este, por ejemplo, es un scoop, seguramente en una mina de carbón. Por eso está bien oscuro el bucket. El bucket o la cuchara es esto, ¿no? Ya, habíamos visto que el método de minado dependía de factores, ¿no? Estaba muy alineado a geografía, geología, bueno, dentro de la geografía, todo el tema de accesibilidad, ¿no? También condiciones económicas y de servicios, tanto de la localización como también de la propia empresa, ¿no? Hasta qué punto tenía capacidad de endeudamiento, de inversión. Habíamos visto qué métodos, habíamos visto el Shrink Range Stopping, este de acá, que era un método donde avanzábamos por franjas horizontales, más llamado hacia a una producción convencional, más relacionado hacia el uso de equipos mecánicos, pero de menor envergadura, llámese Jacklex, ¿no? Lo que sucedía es que la producción era un tanto más lenta, porque se avanzaba con Jacklex y se volaba de esta forma, ¿no? De abajo hacia arriba. Digamos, volando y era un tanto bastante inseguro, ¿no? Porque se trabaja por debajo del cuerpo mineral. Y estamos en ese caso, o sea, confiando en la geomecánica de la zona, confiando en que se ha estudiado bien la geomecánica del cuerpo mineral como tal, ¿no? Pero de todas formas es un método riesgoso, implica una producción menor. Se debe extraer entre el 30 y 40% del mineral volado para continuar la operación. Lo que tenemos que saber para todos los métodos y sobre todo para este en específico es que, por ejemplo, la roca compacta ocupa un lugar, digamos, ocupa este mouse como tal, o sea, lo ocupa este espacio. Pero una vez que se dé la voladura, se dé la fragmentación, todos estos pedazos al intentar encajar no van a encajar igual, sino se va a generar un espacio mayor. A eso se le llama esponjamiento. Por eso se considera que el esponjamiento en estos casos, o sea, el nivel de volumen que van a terminar ocupando eh, estos fragmentos es del 60 al 70%. Por eso que debemos evacuar el mineral para poder continuar con este método. Bueno, acá habíamos visto un poco más cerca el hombrecito con la Jacklek. Está generando la producción. Por el mismo uso de equipos de menor envergadura, la producción y la productividad es menor. Porque todo el accionamiento que hace un jumbo hidráulico, toda la perforación la va a hacer una persona, ¿no? Y obviamente no vas a comparar la potencia que puede tener un equipo con una persona. Desde ese punto ya estamos bastante más complicados, ¿no? Eh, Luego habíamos visto el cut fill ascendente, donde minamos de abajo hacia arriba también, pero una vez que minamos este nivel de abajo, lo rellenamos. ¿Con qué tipo de rellenos podíamos hacerlo? Relleno hidráulico, relleno detrítico, que se refiere al desmonte básicamente, o al desmonte o el relave. La mayoría de veces es el relave. Y el cementado, ¿no? Para todos estos, tenemos que saber que generamos un proceso extra, ¿no? Entonces no es un método barato, es un método costoso. Generamos un proceso extra porque tenemos que generar el relleno, ¿no? Tenemos que generar el relleno y en la mayoría de casos tenemos que instalar una planta
de generación de relleno, de producción de relleno, de producción de cemento, de producción de relleno hidráulico. Y en sí ese es un costo más, ¿no? O sea, el mineral, aparte de todos los procesos que ya tiene, la voladura, la perforación, etcétera, etcétera, tiene un costo adicional que es el relleno. Puede darse de manera mecanizada y de manera convencional. Eh, Va a depender meramente primero que nada, de la planificación de la mina, ¿no? La mina, cuántos años tiene planificación, el life of mine, como le dicen, la vida de la mina, el ritmo óptimo de producción, a cuánto se ha planificado avanzar por mes, por día, por semana, lo que fuese, es escalable, ¿no? Lo que hay que saber es cuánto se está planeando avanzar. Y de manera igual de importante, la capacidad financiera de la empresa, ¿no? Si no existe una alta capacidad financiera para invertir, pues seguramente se va a terminar decantando la operación por jacklets, ¿no? Por operación convencional. Eh, las ventajas es que al ser un método de minado selectivo, este método de minado es selectivo porque se avanza poco en cada sección de producción, no es masivo. eh, lo positivo va a ser que no va a haber tanta ilusión, se controla la ilusión. E inclusive se puede llegar a una recuperación del mineral cercana al 100%. Esa es una de las bondades, digamos, de las ventajas de este método de minado. Las desventajas, el costo del relleno. Así que hay que tener en claro si me conviene, si con recuperar el 100% de... Ah, ya, ¿cómo se controla la ilusión? Porque acá, mira, eh, a ver, acá mejor acá lo hacemos. O sea, acá como minas pequeñas secciones, son pequeñas. A lo mucho avanzas eh, entre 1 a 3 metros. Depende del jumbo, de la configuración. En la mayoría de casos son muquis, porque son secciones pequeñas. Los muquis no te avanzan más de, no sé, 2,5 metros. Si acá es de 2 a 3. Si es mecánico es de 2 a 3. Como voy a minar solo este pedacito, tengo mayor control sobre la dilución. Porque hago una voladura controlada, solo vuelo la sección, etc. Entonces mis dimensiones son de 3 metros de profundidad, a lo mucho también 3 metros de altura, 3 metros de ancho. Este es un método selectivo. A lo que un taladro largo, yo lo que termino minando son 30 metros, entre 20 a 30 metros de altura. Eh, la perforación es radial, no trabajo con paralelismos. Hago este tipo de perforación. Entonces no puedo generar una voladura controlada tampoco. A lo que en este método selectivo sí puedo dar más una voladura controlada, o sea, que sea selectivo, más una voladura controlada, menor dilución. En el método de taladros largos es masivo. Lo que va a suceder es que no puedo ejecutar una voladura controlada porque no tengo taladros para hacerlo. Entonces es muy probable que, dependiendo de la condición de la roca, alguna cantidad de estéril importante se mezcle. Y mi ilusión termina siendo mayor al 20%. Inclusive hasta más. La mayoría de libros indican que está mayor al 30%. Pero en la práctica es mayor al 20%, a veces 25, 22, 23. Pero la cuestión acá es que el estéril se mezcla en grandes cantidades. ¿Y cómo soluciono eso? Produciendo más.
O sea, mientras más produzco, más estéril puedo mezclar para recuperar más minerales. Es como una lógica de escala de producción. A lo que, como en un método selectivo produzco poco, lo que busco es que sea perfecta esa producción, ¿no? O lo más cercano. Ok. Acá tenemos, por ejemplo, el puente mineral in situ. Eh, de repente podemos distinguir un mineral in situ no extraído por baja ley, el relleno de material de baja ley estéril. Lo bueno es que podemos ser selectivos, ¿no? O sea, si encontramos mineral de baja ley por X, Y motivos dentro del tajo, no lo volamos y listo, no pasa nada. Y volvemos a hacer nuestro puente mineral. Y así trabajamos. Acá tenemos, por ejemplo, el relleno. Ya hemos rellenado este nivel. Ascendemos hacia el otro nivel. Damos la perforación. Y por el otro lado ya estará el frente perforado. Se genera la voladura por un lado y en el otro lado comienza el semiciclo de nuevo. Y abajo siempre están a la espera, ¿no? Si es que tengo chimeneas de acopio, las llevo a las chimeneas y ahí genero la evacuación del mineral. Bueno, acá están los pilares que puedo tener, ¿no? El pilar natural, que puede ser ese mineral de baja ley que decidí no extraer, pilares de concreto. Bueno, este es el relleno que ha sido elegido para este diseño, ¿no? Concreto. ¿Cuáles otros podrían haber? El detrítico y el hidráulico. Este es un diagrama simple de corte y relleno ascendente. Lo que vemos es el frente perforado, el mineral roto que baja por las chimeneas de acopio, los puentes minerales de soporte, relleno primer piso para perforar y dirección de la explotación, ¿no? Hacia arriba de ir o hacia los lados. Y así avanzo todo este frente faltante. Por ejemplo, acá tenemos ejemplos bastante conocidos en la minería peruana, sobre todo. Antapite es una conocida de corte y relleno ascendente convencional. Los principales productos que se explotan son oro y plata. A ver, ¿cuál es la distancia de pilar óptimo o de qué depende el cálculo? Mm, ¿Cómo ahí no entendí? ¿De piso a piso? De piso a piso no hay distancia, ¿no? O sea, simplemente lo que relleno lo uso como piso base para subir al otro nivel. Ya, ok, el corte y relleno ascendente convencional, dominante a pite, el uso de Jaclex es lo principal, voladura controlada, perforación subvertical y horizontal, dependiendo de las zonas de explotarse. Acá lo importante de este método es que puedo perforar así, como puedo perforar en positivo. O sea, puedo perforar horizontal y puedo perforar en positivo. Esos son los dos métodos de avance por este método de corte y relleno ascendente. El acarreo, por ejemplo, en esta mina convencional, sea con palas neumáticas, winches de arrastres y carritos mineros o U-35, que, bueno, son básicamente las locomotoras también, ¿no? Corte y relleno ascendente mecanizado, Orcopampa. Por ejemplo, en esta mina Orcopampa es bastante especial en su configuración. Se requieren distintos tipos de scoops
Hay scoops desde 1.5 metros cúbicos hasta, ¿cuánto será? 6 metros cúbicos. Porque hay zonas donde hacen el mix entre convencional y mecanizado. La producción, por ejemplo, lo hacen convencional, pero la limpieza siempre la hacen mecanizado. Y ahí están esos scopes pequeñitos de 1.5 metros cúbicos. Bueno, acá están los scoops, ¿no? De 0.5, 1.0, 2.2, 3.5 yardas cúbicas. Justo yo estaba en CIMET y trabajábamos en Orcopampa y es todo un problema encontrar estos scoops tan chiquititos. Porque al final terminan siendo como Bobcats. Son bastante pequeños. Para los que no saben, Bobcats es un mini cargador que a la vez que tiene su picotón, a ver, claro, un mini scoop, ¿no? Pero es más para servicios auxiliares, que tiene sus rueditas. Acá está con su cuchara, por ejemplo. Tiene una cucharita pequeña, pero a la vez te viene con un martillo, o sea, con un martillo de percusión. O sea, le puedes configurar. Eso es la versatilidad de este tipo de equipos, por ejemplo. ¿Y por qué les digo que era un mix de mecanizado y convencional? Porque la producción se daba de manera convencional en la mayoría de secciones. Pero también se usaban jumbos frontoneros. Pero, por ejemplo, el carrillo y acarreo siempre se daba con scoops, como acá dice, y con dampers. Los dampers los ponía la empresa contratista, en este caso Incimet, y las locomotoras las ponía la empresa Buenaventura. Todo un desorden, la verdad, para la gestión de esta mina. Y ahí tiene alta presencia de sindicato también, y es todo un proceso complejo en este caso. Acá en Guarón, por ejemplo, tenemos este corte y relleno ascendente. Claro, avances mecanizados y tajos de forma convencional. Sí, la mayoría de casos era así, pero también había avances convencionales. Se avanzaba también con Jacklet. Era todo un mundo, la verdad. Para separar la valorización era bastante complicado. Porque, por ejemplo, en convencional, cuando valorizas menos en equipos, porque en teoría usan solo Jacklet, solo martillo neumático, lo mucho. Pero lo que sucede en convencional es que en mano de obra se dispara, porque usan mucha más gente. A lo que en mecanizado es al revés. Los equipos se disparan y la mano de obra baja un tanto. Pero bueno, seguro será cuando ya veamos el tema de costos en alguna clase. El corte y relleno ascendente que se tenía en Guarón es el siguiente, ¿no? El acceso, acá está la rampa espiral con un 15% de pendiente. La diferencia entre los accesos, de repente ahí era lo que te referías entre los pilares óptimos. Bueno, la diferencia entre los accesos era de 14 metros de altura. Las rampas de producción se dan así. Y acá comenzamos con el nivel más bajo, ¿no? Y se relleno, el corte y relleno mecanizado hacia arriba. Acá, cuando es completamente mecanizado, ya era todo con jumbo, scoop, damper, ¿no? Jumbo, scoop, damper y el relleno. Ahora bien, vamos a un tipo de minado poco convencional, que es, o poco común, que es el corte y relleno descendente. Undercut and Fill tiene origen canadiense. Este minado se realiza de arriba hacia abajo
Lo principal es que existan cuerpos o vetas de buena ley, el tipo de roca, eh, todos esos diseños se hacen en DSWIP, todos esos diseños se pueden hacer en DSWIP. Aprender a hacer rampas, claro, o sea, lo que vamos a ver de repente es eso, ¿no? Tenemos la superficie, cargas la superficie como topografía, diseñas la bocamina, acá pongamos la bocamina en la superficie, generamos las rampas, tengo que acá está el cuerpo mineral, por acá. Genero las rampas, veo los accesos, genero subniveles y así voy diseñando. Entonces se puede hacer a cada uno de las labores. Por ejemplo, vas a tener las labores a rampa, acceso, de repente crucero, galería, subnivel. A cada una de estas le puedes atribuir una forma. Y claro, obviamente va a tener una chimenea, ¿no? Que cruce, digamos, a los tres. Una chimenea. A cada uno le puedes atribuir una labor. Por ejemplo, acá tiene, a la chimenea le tienes que atribuir que es circular y que tiene un diámetro X. A las demás le tienes que atribuir que es una sección cuadrangular con arco, ¿no? Y así sucesivamente. La rampa tendrá una dimensión de 5 por 5, el acceso de 4 por 4 y el subnivel de 3,5 por 3,5. Ok, volviendo a ese tema, el corte y relleno descendente, tenemos que tomar en cuenta que es para cuerpos o vetas de buena ley, calidad pobre de la roca, el relleno debe ser vidrio en neumático cementado, tiene que tener una alta resistencia porque acá se trabaja contra la gravedad. Después de un corte o piso al que ha sido extraído, se procede a rellenar antes de empezar el corte en el piso inmediato inferior. Y así tenemos que trabajar, ¿no? Acá se trabaja, por ejemplo, con cuadros de madera, se rellena encima, vacío, o bueno, los cuadros de madera, y se vuelve a rellenar. Y así vamos avanzando. Bueno, el arranque se realiza en rebanadas horizontales, o sea, el mismo principio que el corte y relleno ascendente, y se rellenan colocando previamente una losa de hormigón pobre o relleno cementado, que va a servir de techo artificial para la rebanada gigante. Va a sustituir al corte y relleno ascendente en los casos de mineral fresco eh, y fracturado, cuya corona pueda exceder y complicar la explotación. Es un método que posee las siguientes ventajas. Permite recuperar el mineral en una proporción muy alta, o sea, lo mismo que el corte y relleno ascendente, pero en este caso se evita la inestabilidad con mineral y hastiales falsos. Elimina totalmente el sostenimiento de las coronas. Para que lo tengan en cuenta, este relleno hidroneumático tiene una proporción de 1 a 6 de cemento y arena. La losa y la sobrelosa del relleno trabajan bien a las fuerzas de compresión y a la fuerza de flexión procedente del techo. Y acá tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Losa, esto se le llama losa, ¿no? Todo este relleno hidroneumático cementado es losa. Y dejando pequeños espacios vacíos, vamos completando losa tras losa, ¿no? El tipo de yacimiento va a influir claramente en este método de explotación. El cuerpo mineralizado, eh, la explotación se va a realizar mediante galerías de extracción y servicios.
En beta se van a realizar cruceros en lugar de galerías. Este yacimiento tiene que cumplir las siguientes características, digamos, ¿no? Tiene que ser tabular, irregular y también discontinuo. Tiene que tener una pendiente moderada, medianamente pronunciada. Y la dimensión del depósito debe ser de estrecha, moderadamente ancha. Las ventajas, las productividades moderadas, de 9 a 18 toneladas por hora guardia. A producción moderada, la escala de trabajo es moderada también. Es selectivo y el desmonte del producto del minado se puede usar como relleno. Bueno, lo mismo que el corte y relleno ascendente. Hay CAPEX requeridos moderado, bajo costo de desarrollo. Mm, Es versátil, flexible y adaptable. Las recuperaciones van a ser altas, encima del 90 al 100%, y la ilusión es baja, ¿no? Esperada entre el 5 y 10%. Se puede disponer de otros materiales de desperdicio o de desmonte para el relleno, ¿no? Como el uso de relaves, o sea, relleno hidráulico, pero bueno, más que todo necesitamos un relleno resistente para este minado, ¿no? Por eso optamos por el relleno hidroneumático cementado. El coste del minado obviamente va a ser más alto. En muchos casos el relleno para corte y relleno ascendente puede tener ciertas flexibilidades, digamos, ¿no? Pero para este método no. Tiene que ser realmente bueno, bueno, ¿no? Porque si no, se cae encima del trabajador, ¿no? O sea, no hay muchas opciones. El costo de disposición del desmonte, dependiendo del tipo, encarece el método, pudiendo llegar al 50% del costo de minado. Eso es lo que imposibilita el uso, ¿no? De este método de repente en el Perú. El relleno genera complicaciones en el ciclo de minado, causando posible discontinuidad. Acá hay que tomar en cuenta que como es cemento, tiene que fraguar, ¿no? Y cuando está puesto hacia el techo es más complicado, ¿no? Tiene que fraguar, tiene que pegar bien, ¿no? Si no pega, ¿qué hacemos? Si se cae, todo un tema también, ¿no? Entonces se requiere un uso intensivo de personal. Y obviamente cuando tienen más personal requieren más supervisión. Va a presentar riesgos razonables por la estabilidad y también por trabajar en contra de la gravedad, ¿no? Porque implica una limitación eso también. Mm. Ok, acá tenemos otro método que es el método BCR, cráteres invertidos en retroceso. Este método consiste en delimitar la cámara de mineral a explotar por un sistema de galerías paralelas a distintos niveles. Vamos a perforar desde una galería superior y para esto necesitamos equipos con martillo de fondo o equipos de TH o bueno, los famosos taladros largos. A esto se le llama como equipos down the hole, que tengan la capacidad de hacer perforación en negativo. O sea, en negativo se le dice la perforación que hacen de si están arriba hacia abajo. Como se darán cuenta, acá están los famosos taladros pasantes que cubren la cámara y disparándolos sucesivamente en forma ascendente, ¿no? Con caras esféricas donde la longitud y el diámetro tienen una razón de 6. O sea, si el diámetro es 1, la longitud tiene que ser 6. Situadas a una profundidad tal que los cráteres formados
se solapen, definiendo un techo lo más regular posible. Entonces acá tenemos las cargas como tal y vamos dando la voladura, ¿no? Hacia abajo. Bueno, acá vamos a hacerlo así. Uno, dos, tres. Acá estará el uno, el dos, el tres, el cuatro. Ok. Cada disparo va a abrir primero un cráter en forma de cono invertido, ensanchándose luego toda área del frente de voladura por etapa. El material roto va a caer hacia el piso inferior, de donde se va a retirar con un scoop. Se tienen que generar las cámaras de carguío previamente, eso está más que claro. Eh, de esta forma, en cada tiro, la chimenea va a avanzar hacia arriba, denominándose por el método de cráteres invertidos en retroceso. ¿Por qué se llama cráteres invertidos en retroceso? Porque estas van avanzando hacia arriba, ¿no? Van retrocediendo. Estas pequeñas camaritas que lancé inicialmente van retrocediendo. Y de los draw points son las cámaras de cargueo donde cae el mineral. Se extrae solo el mineral necesario para que no se topetee, ¿no? La labor como tal. Se extrae solo el mineral necesario para que el espacio abierto entre el mineral fragmentado eh, el material fragmentado desprendido y el techo de la cámara sea suficiente para preparar y efectuar el próximo disparo. El principio se va a basar en una particular técnica de voladura, que fue patentada en Canadá también y similar al de cámaras almacén. Acá se dan cuenta, lanzo los taladros largos y en la zona baja genero la voladura. El mineral se excava en sus niveles horizontales y las labores de arranque comienzan desde abajo y avanzan en sentido ascendente. O sea, voy avanzando como niveles, pero desde la zona superior, ¿no? El mineral fracturado va a permanecer o puede permanecer en la galería soportando los hastiales. El mineral se va a extraer desde el fondo de la galería a través de un sistema de tolvas y el mineral dentro de una galería se va a perforar hacia abajo, desde la sobreexcavación con martillos de fondo. Los barrenos también que llegan a la excavación tienen un diámetro de alrededor de 170 milímetros. Van a ser paralelos entre sí. O sea, tengo que tener todas las reglas que tenía para la perforación horizontal, pero en este caso para vertical. Porque van a ser paralelos entre sí y se cargan desde la sobreexcavación con cargas concentradas especiales, situadas a una distancia fija. ¿Cuáles son las ventajas? Buena recuperación, dilución moderada, buena seguridad, costos unitarios bajos, moderada flexibilidad, buena ventilación y un alto nivel de grado de mecanización también, ¿no? Las desventajas, el costo de las labores de preparación, la ilusión cuando los hastiales son poco competentes. Acá tenemos un problema muy similar de taladros largos. Como ya hacemos perforación vertical, confiamos en los límites del cuerpo mineral, pero no sabemos a ciencia cierta la calidad de la roca de toda esta zona de hastiales. Toda esta zona está por verificar. Y podemos tener problemas de contaminación del mineral, ¿no? Porque aunque esta zona roja es débil, se termina involucrando, mezclando con el mineral volado.
y posibles atascos en los cornos de tolva por sobretamaño. El problema de este tipo de voladura es que por estar bastante lejos de donde perforamos, porque lo hacemos con taladros largos, no podemos controlar de todo la fragmentación de la roca. Y si el draw point o el punto de acopio de mineral tiene un orificio pequeño o no es lo suficientemente grande para un fragmento en particular, porque son fragmentos heterogéneos, recordemos esa parte, puede generarse un atasco, ¿no? Y para el atasco, ¿qué necesito? Desatar, perfilar, a- acondicionar el frente, ¿no? Partir en dos, qué sé yo, este fragmento y continuar la operación. Pero si surgió esa necesidad, ya generé una demora en todo el proceso, ¿no? Y por lo tanto generé menos producción. Y bueno, esas son las ventajas y desventajas de este método. Acá les dejo mayores detalles respecto a las dimensiones del cuerpo mineral, la resistencia que tiene que tener la roca, la explicación de este método, que justo indican que no es un método selectivo, sino es un método masivo, la profundidad a la que puede llegar y las zonas de oxidación también indica. Acá en Perú, este es un método conocido en la mina Monterrosas, en la compañía minera Los Montes. Los blocks de explotación tienen 50 metros de longitud por 45 metros de altura. Imagínense, ¿no? O sea, avanzamos considerablemente. Y para eso necesitamos ese tipo de equipos, de taladros largos. Si se dan cuenta, tienen el martillo en la cabeza y esto lo pueden rotar, ¿no? Todo esto cuando lo rotan, hacen la perforación negativa. Este método de minado, cráteres verticales en retroceso. A partir del subnivel intermedio se inicia la perforación por taladros largos de 26 metros. Ok, acá se ha usado una perforadora Rogue 360, que también suelen ser usados para el precorte de las minas superficiales. Por condición de la roca, porque no existe una presencia hidrogeológica importante dentro del macizo rocoso, se usa el explosivo que es el ANFO. El ANFO se usa en terrenos secos. En terrenos húmedos, conforme son más húmedos, uso el emulsión, digamos. Si esta es la línea humedad, humedad. A mayor humedad, emulsión, porque el ANFO no la hace en humedad. Y acá existe un punto medio, que es el heavy ANFO. Dependiendo del nivel de humedad, si es mucha o poca, se usará una mezcla entre emulsión y ANFO. A eso se le llama heavy ANFO. Y esos son los principales explosivos para las voladuras en las minas subterráneas. Ok. Eh, ¿Me da unos minutos para el receso, por favor? Unos 6 minutitos y volvemos a las 8. Vamos a ver el tema de sublevel stopping, que es el método más común, digamos, en la minería peruana. Sí, ingeniero. Ingeniero, una consulta antes de irse. Dígame. Ya nos pasaba el programa del Deshwick y Ajá. bueno, creo que todos los hemos instalado, pero una consulta, el Deshwick es de 2021, ¿no tiene ninguna diferencia con el actual, que es 2025? ¿O es lo mismo prácticamente? Eh, en la base es lo mismo,
Pero debe tener algunas aplicaciones mayores. Yo la verdad no cuento con la licencia aún del Deswik. Así que te mentiría si los he comparado. Debe tener ya hasta herramientas de inteligencia artificial, me imagino. Pero el Deswik que he podido craquear, ese es el Deswik 2021. La verdad es que si lo aprendes el 2021, el 2025 es lo mismo. O sea, en funcionalidad. Sí, porque por lo que he Algo así. visto es casi lo mismo, pero como que en el 2025 como ya parece un poco más ordenado la parte de arriba o tipo Word, algo así. Ah, bueno, me imagino. Sí, sí. Ok, regresamos a unos minutos. Ya, a ver, regresamos, por favor. Regresamos. Ya. Vamos a ver este método sublevel stopping. Se hace referencia al método de taladros largos. Es un método de arranque desde sus niveles normalmente que emplea solo cuerpos muy regulares. O sea, regulares me refiero a que tiene una forma específica. ¿Qué más? Que en los que el mineral y la roca de los ostiales son resistentes. O sea, tiene que tener roca competente como tal. Ese método se va a caracterizar por su gran productividad, porque es masivo, no es bastante masivo. O sea, entender que generamos alturas entre tajos de mayor o igual que 30 metros. Eh, Debido a que las labores de preparación se realizan en su mayor parte dentro del mineral. Se va a aplicar a cuerpos de pendiente alta, o sea que respecto a la horizontal, es mayor que 60%, 60 grados, diré. En, en los que el mineral va a caer por gravedad en el hueco abierto y que permiten la perforación de barrenos largos de banqueo o en abanico. De banqueo de esta forma vertical o de abanico de esta forma. Este método necesita una preparación larga por los grandes niveles de producción que va a tener, ¿no?
Hay que saber que las inversiones para este método van a ser bastante costosas y requiere que la beta sea potente. O sea, a lo que nos referimos por potente es que tenga un nivel alto de potencia la beta, ¿no? Que es el ancho de la beta. O bueno, lo que podemos decir espesor, que esto sea eh, bastante importante, ¿no? El espesor de la beta. Espesor igual a potencia. Digamos que este es el cuerpo, este acá es el espesor, este acá es el ancho, este acá es la altura. El espesor es lo que tiene que ser bastante potente. Bueno, acá está un cuadro común de taladros largos. Acá tenemos long hole drilling, o sea, este es el equipo de taladros largos, que va a venir acá a hacer la perforación radial, ¿no? Se dan cuenta, lanza taladros bastante largos, de hasta 30 metros, generan esa perforación radial y en la zona inferior hay la zona ya volada, ¿no? El cuerpo mineral volado, o blasted ore. ¿Por qué? Porque para este caso la voladura avanza así. Este es el primero, este va a ser el segundo, n veces, ¿no? Porque ya se avanzó de esta forma, ya existió anteriormente este también existió. Y por eso es que tenemos ya la zona de carguío, de acopio de mineral vacía, ¿no? Y los puntos de acopio van siendo evacuados por los scopes. Puntos de acopio o draw points. Entonces, es bastante distinto a los métodos anteriormente vistos, ¿no? Porque lo que habíamos visto hasta ahora eran métodos de explotación horizontal, como tajadas horizontales. En este caso ya son tajadas verticales. Se va a excavar el mineral en porción de tajadas verticales, dejando el tajeo vacío. Por lo general, de grandes dimensiones, particularmente en el sentido vertical. El mineral arrancado se va a recolectar en embudos o zanjas emplazadas en la base del tajeo, desde donde se extrae según diferentes modalidades. ¿Alguna duda, consulta? Parece que alguien ha levantado la mano. Adelante, Carlos. Sí, ingeniero, una consulta. En ese método, cuando ya vas realizando, en el caso de la imagen, digamos que el avance hacia el fondo, ¿no se aplica ningún método de sostenimiento para la zona ya explotada? Eh, no, no se suele dejar vacío. En algunos casos se pueden hacer algunos puentes de sostenimiento, pero en la mayoría de casos se deja vacío. Ok, gracias. El mineral arrancado se va a recolectar en los embudos o los draw points, que están acá en la base, en estos puntos que estoy encerrando. Y la expresión subnivel o sublevel va a hacer referencia a las galerías o subniveles a partir de los cuales se realiza la operación de arranque mineral. La distancia entre nivel y nivel es de entre 15 a 30 metros.
¿Se acuerdan que teníamos productividades máximas de los anteriores métodos de 18 toneladas por hora guardia? Pues en este método la productividad va a ser mayor a 25 toneladas por hora guardia. Y la producción de tarjeo va a ser mayor a 25.000 toneladas por vez. Es un método no selectivo y por el nivel de masividad de tonelaje que ejecutamos, tiene un bajo costo del minado, de entre 7 a 14 dólares por tonelada. Dependiendo de la configuración de la mina, se adopta un diámetro distinto, ¿no? Un diámetro distinto del barreno, que puede estar entre los 50 milímetros o 2 pulgadas, hasta los 200 milímetros o 7 octavos pulgadas. Las longitudes pueden ser hasta 30 metros, como lo indicamos anteriormente, y la recuperación sí es un punto a mejorar, ¿no? Está entre 60 y 80%. Es un punto, una desventaja de este método, podríamos decirlo. La ilusión varía entre el 3 al 10%, e inclusive hay casos en los que llega al 30% también. Va a depender de la condición de estos hastiales, de los hastiales. Requiere un alto nivel de preparación minera, o sea, necesitamos todas las labores correspondientes y accesos hacia el tajeo, ¿no? Hacia los tacos. Para lo cual se tiene una alta inversión inicial, no solo en los equipos, que de por sí son más caros por ser de taladros largos, sino también de las labores de desarrollo y preparación correspondientes a este método. A ver, acá tengo un videito de repente. Después. Este es un video de Atlas Copco, que ahora es Zephyro, donde se identifica las fases del minado subterráneo mediante el método is a commonly used method in large-scale mining. It is a versatile and productive method that is primarily used for large ore bodies with a steep dip, regular. Desarrollamos todo lo que es el subnivel. Tenemos un cuerpo mineral con alto buzamiento. Dividimos por tajeos el cuerpo mineral, de manera que iniciamos separándolos entre primarios y secundarios. Entramos al cuerpo mineral, desarrollamos todas estas labores y generamos primero la producción de los tajos primarios, que son esos que estamos minando. En este caso, por la competencia de la roca, lo vamos rellenando. Y procedemos con los tajos secundarios en ese orden. Hacemos la perforación y seguimos con la perforación radial hacia el nivel de abajo, ¿no? A la vez, pues, producimos, una vez que ya tenemos las distintas mallas perforadas, se extrae, evacuamos el mineral y continuamos evacuando. En este caso se está rellenando
la zona, va a depender de la condición geomecánica. Y vamos a evaporar el mineral, ¿no? Por este punto de acá. Lo enviamos al Lower Pass, que es una chimenea de acopio, pero a la vez existe un método de sostenimiento también para este tipo de métodos de minado, que este es un cable bolting. El cable bolting, ¿en qué consiste? En que yo hago la perforación, también una perforación de taladros largos, coloco el cable, por eso es cable bolting, lanzo el cable y alrededor de este cable rellenamos de cemento y generamos el sostenimiento de una cuña de un tajo gigante, ¿no? De un tajo de grandes dimensiones. Por eso es cable bolting, por eso es sostenimiento con equipos de taladros largos. Ok, acá tenemos el funcionamiento de la mina en el tema de producción, ¿no? De explotación como tal. Y bueno, algo similar es a lo que podemos llegar también con el uso del DSWIP, ¿no? Ok. Eso respecto al video, ahora sí, continuamos. Entonces tenemos estos accesos, el cuerpo mineral bastante, bastante es lo que vamos a explotar, ¿no? En lo que respecta al cuerpo mineral. Draw points, el mineral volado, los tajos, ¿es tajos o stope? Acá tenemos las perforaciones radiales. Y aprovechamos mediante por ejemplo, acá aparece una pala neumática, en la mayoría de casos hay scoops, que cargan el mineral volado por la chimenea, por el draw point, o las cámaras de carguío, hacia el equipo de acarreo. El equipo de acarreo puede ser una locomotora, puede ser un damper, un volquete. Va a depender del tipo de equipo que se use, ¿no? Ok. Tenemos acá también large hole, con estos equipos. Por ejemplo, acá ya tenemos un equipo de orugas, ¿no? De esta forma es equipo de orugas, que es más usado en minería superficial. Acá tenemos el equipo de taladros largos. Como hacemos, por ejemplo, acá generamos una cara libre de raised borer de diámetro de 1.5 metros. Damos la perforación radial, los tajos secundarios, tajos primarios, la distancia entre los draw points, que está entre 20 metros aproximadamente. La galería de transporte está a una distancia de 25 metros de los draw points aproximadamente. Acá tenemos que tomar en cuenta que el acarreo lo está haciendo un scoop de gran envergadura, porque acá necesitamos un scoop de gran envergadura que con solo un cucharón, 2 cucharones cargue al equipo, ¿no? Por eso es que tenemos este gigante, ¿no? Que es un scoop 2900. Este es el método de minado que se da dentro de la unidad minera Cerro Lindo, por ejemplo. En Cerro Lindo se produce así, de esta forma.
a este ritmo, ¿no? La producción se da con 9.5 yardas cúbicas de scoop y este carga volquetes. Entenderán que por el método masivo que se ha usado, se requiere este tipo de configuración de la mina, ¿no? Lo más grande posible, los equipos con la mayor capacidad posible para poder eh, cumplir con las expectativas, ¿no? Porque entiendan que Cerro Lindo es una mina que procesa 20.000 toneladas por día, o es para lo que está diseñado, para procesar 20.000 toneladas por día. Para UG es un número elefantiásico, ¿no? Porque otras minas, por ejemplo, Yauricocha, donde estaba, Yauricocha, producía 3.500, sufriendo. Orcopampa también producía lo mucho 4.000. Entonces, el punto es que por el alto nivel de producción eh, se requieren equipos de bastante mayor capacidad. Otras condiciones geológicas que requieren estos equipos es que los ore bodies con buzamientos superiores al ángulo de reposo de material roto de aproximadamente 50 por grado, se tiene que tomar en cuenta que la caja techo de los tajeos con menor buzamiento serán menos estables debido a la gravedad, por lo que puede haber una mayor dilución. La resistencia del mineral, entonces, debe ser de moderada a alta. Y la resistencia de las rocas encajonantes de moderado a alto. En lo posible, debe tener límites de mineral regulares y el mineral de preferencia debe tener forma tabular o lenticular con anchos de 3 a 30 metros y longitudinalmente extensos. Adelante, Alfabeta, te escucho. Alfabeta. Estás levantando la mano, me parece. Bueno, seguro se levantó de casualidad, no hay problema. Ok, el mineral de preferencia debe tener forma tabular o lenticular, de esta forma de acá, con anchos de 3 a 30 metros y longitudinalmente extensos. La perforación, como podemos ver acá, puede ser de manera vertical o puede ser de manera radial. Bueno, esta es una vista, ¿no? Esto es desde el punto de vista de perfil, digamos. Y acá es como si cortáramos del otro lado, ¿no? De la vista horizontal. Como si cortáramos en una parte del frente, ¿no? Lo que estamos avanzando se ve de esta forma, se ve vertical, pero en realidad es radial, ¿no? Ok, las características es que tiene un costo unitario bajo. Por costo unitario bajo, ¿a qué nos referimos? Los dólares entre las toneladas métricas. Como producimos mucha tonelada métrica, los costos bajan, ¿no? Es el sentido de los denominadores. Eso no implica que invirtamos poco. O sea, inviertes buena cantidad de dinero, es importante, pero recuperas mucho más. Ok,
El mayor costo en mina se da por los desarrollos y las preparaciones. Como les indiqué, existe un alto nivel de inversión inicial que se requiere, no solo en los desarrollos y las labores, eh, sino también por la inversión en los equipos, ¿no? Estos equipos de taladros largos son los más costosos del mercado. Eh, Requiere también de subniveles en la parte superior y accesos en los drop points en la parte inferior. Asimismo, para la mejor fragmentación en voladura se va a necesitar de una chimenea de cara libre y slot rate. Para sostenimiento se puede usar cable bolting que llega hasta 45 metros de perforación. La perforación en abanico en paralelo puede llegar hasta los 60 metros, pero siempre respetando las profundidades de 30 metros, ¿no? Entre sección y sección. La voladura puede ser de múltiples abanicos, no necesariamente de uno, sino de 3 a la vez, 4 a la vez, dependiendo de la capacidad geomecánica del macizo, ¿no? Y de los hastiales también. El uso del relleno depende, ¿no? De las características del método y la roca caja. La extracción se debe realizar con equipos de operación remota. O sea, estos scoops que van abajo de la zona de carguío son operados mediante control remoto, porque implica un alto riesgo también, ¿no? Porque el mineral cae nada más. La disposición de los tajeos de manera longitudinal sea de la siguiente forma, ¿no? De manera transversal, acá también tenemos la vista. Este es el proyecto San José, por ejemplo. Cómo identificamos caja techo, mineral, tajeo, caja piso, condición de esfuerzos por cada uno de los labores. Este es otro tipo de consideración para los blast hole stoping o una perforación vertical. Los niveles de perforación que vamos a tener. Luis Chávez, adelante. Estabas levantando la mano, me parece. Ingeniero, quería hacerle una consulta. Dime. No sé si me podría explicar un poco más sobre caja techo y caja piso. Tengo ahí un poca confusión. Caja techo y caja piso. Ok. Digamos que esta es una falla, ¿sí? Esta es la caja techo, esta es la caja piso. Acá se presenta una fractura. Esta es la caja techo y esta es la caja piso. Y así funciona, ¿no? Y las fallas pueden ser así, ¿no? La caja techo sube, la caja piso baja. Eso, por ejemplo, es una falla normal. Si se da al revés, que la caja techo baja y la caja piso sube, es una falla inversa. Ok, rescatable esta diapo también, que podemos dar por la perforación radial, por ejemplo, desde una sola sección, de manera radial 360, o desde dos secciones, ¿no? De manera radial, de forma que cubran, no sé, 160 grados, 180 grados. No, 160 grados, ¿no? Acá tenemos un equipo de taladros largos de la marca Recemin.
Resemien, que es conocido por tener sus famosos Raptors. Los Raptors son de Resemien. A ver, acá para tener claro, Resemien va con los Raptors. Epiroc tiene equipos similares, que son los Simba. Simbas. Y Sandvik tiene los Cowboys. O los del 421. Estos son los equipos de taladros largos más conocidos. Y bueno, sí, en la industria minera actual global me arriesgaría a decir que son los únicos. Entonces, para terminar, taladros largos, o sea, para terminar este método, claro, los taladros largos permiten la mecanización y altas eficiencias, alrededor de 100 toneladas por guardia, altos ratios también de producción. Es un método seguro, se usa control remoto inclusive para los equipos, sobre todo para los equipos de evacuación de mineral, ¿no? Permite recuperaciones en el minado mayores al 90%. Son de fácil secuencia y tienen tajeos con taladros acumulados. Se tiene mineral disponible una vez roto, en comparación con un shrink range, por ejemplo. En el shrink range nosotros tenemos que eh, todavía esperar, ¿no?, al mineral, porque tenemos que avanzar cierta cantidad para evacuar cierto mineral. A lo que acá podemos evacuar todo el mineral, por eso es que se le llama mineral disponible como tal. Las desventajas de este método principalmente son el intensivo uso de capital que requiere, ¿no? O sea, una alta inversión inicial para desarrollos, preparaciones, compra de equipos. No es selectivo, otra desventaja es masivo, que implica mayor nivel de dilución. Se puede presentar alta dilución y va a depender de las paredes irregulares, ¿no? Inconvenientes con desviación de taladros, a menor diámetro y mayor longitud de perforación, más desviación. Ok. Ahora bien, pasamos con lo que es clasificación de los costos. Para que ustedes tengan en cuenta, los costos pueden ser variables o pueden ser fijos. Pueden ser indirectos o pueden ser indirectos. Esa es la clasificación base de los costos. Costos directos, todo aquello que está asociado directamente a la extracción, al proceso como tal. Por ejemplo, los explosivos son costos directos, porque sin el explosivo no tendría el concentrado. Necesito usar el explosivo para llegar al producto final, que es el concentrado. Mano de obra directa, sueldo de los operadores es un costo directo. Explosivos y perforación, combustible, energía eléctrica, todo lo que se involucre directamente con el proceso. Costos indirectos. El costo del ingeniero es un costo indirecto, porque no está vinculado directamente con la producción, pero son necesarios para la operación minera. Supervisión y administración, servicios generales, permisos y regulaciones, depreciación de activos, todo esto es costo indirecto. Ahora bien, costos fijos. No cambian con el nivel de producción minera. Ok. Si produzco 100.000 toneladas un mes y al siguiente mes produzco 20.000 toneladas, mi sueldo es igual, ¿no? Si mi sueldo es 3.000 soles, ganaré 3.000 soles el primer mes y ganaré 3.000 soles el segundo mes. Ese es un costo fijo. Por eso, salarios de administrativos y supervisión es costo fijo. Eh, adelante, creo que prendieron su micro.
Ok, costo fijo también es el alquiler de equipos o de terrenos. En los alquileres de equipos sucede algo particular. Por ejemplo, en los contratos te dicen horas mínimas. Por ejemplo, 400 horas máquinas para un scoop al mes. Y te cobro 30 mil dólares. Te alquilo el scoop a 30 mil dólares con 400 máquinas mínimas. Lo que significa que si tú usas 10 horas al mes, igual me pagas los 30.000. Si lo usas 400, igual me pagas los 30.000. Porque yo ya te alquilé el equipo, ya es tu tema. Ese es un costo fijo el alquiler de equipo. Gastos ambientales y de seguridad, otro gasto fijo, amortización de maquinarias de equipo, otro gasto fijo. Costos variables, los insumos, que van a aumentar o disminuir según la producción de mineral. El combustible, cuando más produzca, más costo variable de combustible tendré, porque aumenta mi consumo de combustible, debería aumentar. Los explosivos, si produzco más explosivos consumo. Materiales de perforación, la misma lógica, la energía eléctrica igual, y el costo de transporte personal de mineral igual, ¿no? Por ejemplo, si produzco 100.000 toneladas por mes, un costo directo y variable es el consumo de diésel en camión. Un costo directo y fijo, el sueldo de los operadores. Un costo directo y variable, indirecto y variable, el costo de alimentación para los trabajadores. Un costo indirecto y fijo, el pago de la concesión minera anual. Ok. Ahora pasamos al tema del cut-off grade. ¿Qué es el cut-off grade? Es la ley mínima del mineral para ser explotado. Es decir, en la ley mínima del mineral que va a igualar los ingresos de la empresa con sus costos. La ley mínima para no estar a pérdida. Tengo que saber que, por ejemplo, en todo caso, vamos a hacer la siguiente ecuación, ¿no? Venta menos costo es igual a cero. De eso surge ingresos igual a ingresos. Los ingresos van a ser la ley por el precio, por la recuperación. O sea, cuánto de ley tengo, a cuánto estoy vendiéndolo y cuánto he recuperado realmente por la cantidad de toneladas. Eso va a ser igual a los costos. La ley mínima será entonces costos entre cantidad, entre precio, entre recuperación. Tendremos break-even, cut-off y cut-off. Por ejemplo, como resultados finales, si el valor por tonelada es mayor que el costo, R0. Si el valor por tonelada es igual al costo, lo analizamos, ¿no? Vemos si vamos con eso o con otra alternativa. Si es menor que el costo, continúa siendo recurso. Si la ley mineral es mayor que el break-even cut-off, o la ley de corte, R0. Si es igual, se analiza. Si es menor, continúa siendo recurso. ¿Por qué continúa siendo recurso? Porque si baja el precio, o bueno, mejor dicho, si aumenta el precio, el cut-off baja. Si el precio aumenta, el cut-off baja y ya no continuará siendo recurso, sino podrá pasar a ser reserva. El cálculo de cut-off, por ejemplo, el cut-off en dólares por tonelada es igual al costo mina más el costo planta. El OPEX será el costo mina más el costo planta más gastos administrativos. Y el break-even será el OPEX más el costo de sostenimiento más todos los costos. ¿Cómo elegimos el método óptimo de minado, por ejemplo?
Acá les dejo un ejemplo de cómo hacerlo preliminarmente. Tenemos las toneladas totales de recurso medido, recurso indicado, y aparte el inferido. Las leyes, sacamos una ley equivalente, o sea, llevamos la ley del mineral adicional a un mineral específico. En este caso, por haber mayor presencia de plata, generamos una ley equivalente de plata, donde los recursos medidos indicados tendrán una ley equivalente de plata de 1055 gramos por tonelada y la potencia de 1.9. En total tenemos 3.3 millones de toneladas, una ley equivalente de plata de 943 gramos por tonelada y una potencia de 1.9. De acuerdo a la ilusión de O'Hara, que es literatura de minería, digamos, tenemos que la constante, por ejemplo, para corte y relleno es 25 y para taladros largos es 55. Digamos que el cuerpo es el mismo, entonces la potencia es la misma, el pulsamiento es el mismo, la ilusión va a variar. Para corte y relleno 22.1, para taladros largos 48.7. El ancho del desmonte es de 0.5 para corte y relleno y de 1.8 para taladros largos. La potencia diluida será de 2.4 y de 3.7 respectivamente. Verificamos las reservas minerales, solo con medio indicado, digamos. Entonces, con los recursos trabajamos, medio indicado. Vamos a verificar la recuperación en mina. Como es selectivo el corte y relleno, trabajamos con un porcentaje de recuperación del 95%. Como es masivo taladros largos, con un porcentaje de recuperación de 85%. En este caso, determinamos que la producción anual es de 333.000 toneladas por año para corte y relleno y 421.000 para taladros largos. Días al año, producción diaria de 952 y 1.205. El net smelt return de plata en dólares por gramo es de 0.51 para corte y relleno y 0.51 para taladros largos, lo mismo. Entonces el valor por tonelada para corte y relleno 419, para taladros largos 276. Costo variable. Va a ser más alto en corte y relleno porque requerimos el relleno, ¿no? Que es variable. Costo fijo también porque requerimos más mano de obra. Por eso es mayor, ¿no? Estos datos son obtenidos de benchmark, de repente comparándolos con cualquier otra mina similar, ¿no? Tenemos los costos totales por método. Verificamos las inversiones totales. En corte y relleno también las inversiones son mayores porque requiero más equipos, más infraestructura. Necesito hacer una planta de relleno. Pero eso también va a estar compensado por el BPT, que es el valor por tonelada real, ¿no? 419 de corte y relleno, mientras que taladros largos de 276. Ahora bien, en función de las inversiones totales, que son un estimado de la etapa preoperativa del proyecto, verificamos que en corte y relleno requiero al menos 8 millones de dólares más que en taladros largos. Por lo cual eso está representado en una tarifa de dólar por tonelada de inversión de 26.78 para corte y relleno y 17.4 para taladros largos. Juntamos BPT, costo total, costo variable, y las inversiones también. Al final tendremos lo siguiente, que el valor por tonelada en lo que respecta a costos es mayor en 110 millones corte y relleno, y en inversiones también mayor en 102 millones.
Entonces, corte y relleno resulta ser más costoso, pero ahora bien tenemos que verificar estas inversiones, ¿no? Este BPT, ¿cuánto recupera? Y dependiendo de la cantidad de tonelaje, taladros largos puede ser la mejor opción, ¿no? Si es que se cumple con la necesidad financiera e inversiones, digamos. Ahora bien, acá vemos el tema de dilución. Eh, Hay dilución externa, que es la contaminación del mineral con la pared de la roca. Dilución interna, contaminación, se refiere a la ley de corte del mineral con bloques de reserva. Es un factor para ser considerado cuando se estiman las reservas minerales como tal. Entonces la dilución externa será igual a la dilución primaria más la secundaria. La dilución interna es la dilución inherente, la dilución que siempre va a existir en el mineral. Acá es un ejemplo bastante simple. Digamos que el cuerpo o el tajo tiene un ancho de 1.2, el cuerpo tiene un ancho de 1.0. La dilución, ¿cuánto es? 1.2 menos 1 entre 1, 20%. Y así sacamos ya la dilución como tal, de manera empírica, digamos, ¿no? La dilución secundaria, en este caso, es la dilución a partir de las paredes del cuerpo mineral, a partir de los hastiales. Acá les dejo un ejemplito de cómo calcular la dilución primaria y dilución secundaria. También en otras definiciones tenemos la dilución planificada. Es la que se estima como parte de las cajas, tanto techo y piso, las cuales colapsarán producto de la minería, por ejemplo. Es el material que se encuentra fuera de la definición económica del mineral. Acá está todo lo negrito es lo que yo necesito minar. Lo que está encumbrado en esta sección cuadrangular, prismática, es la dilución planeada. Todo lo que está ya más plomito es la dilución no planeada, o sea, no está dentro del rango de lo que yo quiero minar. Y acá está la superficie planeada de minado, ¿no? Dilución planificada, dilución no planificada. Variables críticas en la estimación de dilución en la minería subterránea, pues el método de minado, el tamaño de los equipos de limpieza también, la variabilidad de la ley en los límites del cuerpo mineralizado, la falta de una geomecánica adecuada, un estudio geomecánico, mejor dicho, adecuado en las paredes. Los ritmos de producción también pueden eh, implicar, digamos, debilidad dentro de la roca, ¿no? A esto también tenemos que saber que todas las voladuras ejercen un esfuerzo distinto en las rocas, en los macizos rocosos como tal. Entonces, las condiciones geomecánicas de los macizos son alteradas en menor y en mayor medida en algunos casos. Por eso es que no sabemos si los hastiales terminan diluyendo el mineral o terminan generando dilución en el mineral como tal. Las máximas de la dilución en base al método de minado es que la dilución nunca es menor al 5%, es difícil. Para corte y relleno está en el orden de 5 a 10%. Para taladros largos está del 10 al 20%. Para métodos mucho más masivos, como el bloque y el sublevel caving, está entre el 20 al 30%. Y conforme vas disminuyendo la selectividad o aumentando la masividad, vas aumentando la dilución. Acá también tenemos dilución interna y de reemplazo. Verificamos cómo se contamina el mineral. Por ejemplo, el mineral es todo esto, pero no es uniforme, ¿no?
no podemos decir que volamos todo el mineral y siempre va a haber una dilución. Acá, por ejemplo, verificamos cómo perdemos mineral y a la vez generamos dilución, ¿no? Y bueno, eh, eso sería todo por la clase del día de hoy, muchachos. Creo que acabamos con conceptos interesantes. Les voy a pedir que repasen, que aceleraran un poquito en la parte final, sobre todo para tocar los temas más importantes de minería subterránea y los métodos de minado. De no haber ninguna duda, consulta, damos por culminada la clase del día de hoy. Adelante, Baruch, escucho. Ingeniero, con respecto a su experiencia que ha tenido trabajando en minas, ¿cuál es el método de minado, de minería subterránea que más se utiliza y que es más eficiente? Como hemos visto, ¿no? Métodos por taladros largos, cámaras y pilares, corte y relleno. Ok, el método de minado que más se utiliza está entre sublevel y corte y relleno, la verdad. En la mayoría de minas en las que he estado es más corte y relleno, inclusive. Porque por ejemplo, taladros largos necesitan una experiencia previa, ¿no? Gente capacitada del todo. Porque se manejan tajos bastante, de dimensiones bastante importantes, ¿no? A lo que en corte y relleno es como si estuviéramos avanzando en horizontal. Es muy similar a cualquier avance. Por eso cualquier especialista o cualquier ingeniero lo puede manejar. Su level stopping son rankeaditos los operativos que manejan este método. Por eso es bastante más difícil, pero si se dan cuenta con un buen manejo de costos, un buen control, genera grandes ganancias por el costo bajo de minado que tiene. Ingeniero, la siguiente semana, perdón, digo, ¿esta semana vamos a ver ya el software o todavía vamos a seguir con fundamentos? Me parece que sí. Ahí déjame verificarlo con el área de gestión académica. Bueno, de no haber ninguna otra consulta, damos por culminada la clase del día de hoy. Adelante, Luis, te escucho. Ingeniero, quería consultarle sobre el PPT que nos podrías pasar y también sobre el software, ingeniero. ¿Cómo? No te escuché bien, disculpa, ¿puedes repetir? No, decía que si nos puedes proporcionar entre hoy o mañana el PDF de la clase de hoy, ingeniero. Y, y también el otro sobre el tema del software, ingeniero, del enlace que no lo he podido descargar. Mm, ¿Alguien más le ha pasado que no ha podido descargar? No, Porque ingeniero. ahí, Hasta 3 días el enlace. yo lo tengo pasando. Es cuestión de que ahora se hace nomás. No, no se escucha bien, disculpa. Es cuestión de que abras el enlace y hay un manual. A ver, vamos a verlo haciendo un ratito. El enlace lo vuelvo a enviar. A ver, vamos a ver si sigue funcionando, ¿sí? Miren, acá está el enlace y sí sigue funcionando. Es cuestión
Están acá, por ejemplo, abren el enlace, ven acá la parte derecha y acá, por ejemplo, dice, el file va a expirar ¿en cuánto? En 22 horas. Tienen todavía 22 horas para usar ese enlace. Va acá. This Week me parece que es ese. Ahí está la carpeta This Week. Leer antes de instalar. Hay un documento que dice leer antes de instalar. Y acá incluso hay un video de cómo instalar. Lo abren el video y ahí les indica cómo instalar. Bla, 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 bla. Cómo activar inclusive la licencia. Y ahí está el This Week instalado. Creo que está un poco, está manejable, ¿ah? Es cuestión de que abran bien la carpetita, descárguenlo, ahí está el enlace, lo vuelvo a enviar de todas formas, si no. Ahí lo vuelvo a enviar el enlace y ya, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias.